Las Escrituras en el libro de Éxodo, capítulo 17. Entonces vino Ahimelech y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. ¿Saben? Las guerras que podemos tener cada uno de nosotros son las guerras del Señor también. Siempre, siempre. Es interesante porque Moisés fue un líder, un hombre de Dios, tremendo, pero de carne y hueso, como todos nosotros. Y se fue a aquel monte, a aquel collado, y el Señor le dijo: levantás tus manos y va a prevalecer el pueblo de Dios. Y cuando bajaba sus brazos, prevalecía Amalec. Aarón y Hur lo ponen en una piedra, una roca, y comienzan a sostener sus brazos. Y mientras sostenían sus brazos, prevalecía Israel y le dio la victoria sobre Amalec. Una realidad bíblica absoluta. Aprovecho para dar la bienvenida a Gabriela, bienvenida de Tandil. Un fuerte aplauso le damos a Gabriela. Bienvenida, bienvenida. Aleluya, aleluya. Y esto ocurre en nuestras realidades cotidianas. Cuando usted reciba informes de la iglesia o algo: miren, hermanos, estamos viajando a tal lugar, se los mandamos para que estén orando, para que estén cubriéndonos en oración. Cada vez que nosotros vamos a un lugar, a un sitio, y les decimos a la iglesia: miren, tenemos que ir a tal lugar, días pasados era Santa Fe, el retiro allí, los sábados cotidianamente a Tandil y a veces a otros lugares, es para que la iglesia ore por nosotros, para que sostenga nuestros brazos. ¿Vieron cuando muchas veces uno dice lo cotidiano? Uy, te pido oración por esto, tengo que hacer tal cosas. Y yo digo que es un cliché muchas veces que la gente dice en forma así: vamos a orar por vos. Pero yo tengo mis dudas. ¿Cuántos de verdad se detienen un rato a orar por algo? Es un cliché. Vamos a orar. A veces tenemos grupos de pastores y mandan temas: hermanos, oren por mi familia, que todos ponen, oramos. Y yo digo: ¿oramos? ¿Sostenemos esos brazos? Gloria a Dios por los que sí lo hacen y sostienen, porque esa
es la intención. Es una cuestión natural y espiritual. La iglesia sosteniendo los brazos de los hermanos en todas las necesidades, en todas las aflicciones. A veces por la obra misionera, cuando salimos a ver un lugar, a veces por ministerios, cuando van a abrir la obra a algún lugar, cuando van a visitar un lugar. Por favor, estén orando por nosotros, estén sosteniendo nuestros brazos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes de maldad. Y esto es real. Hay una lucha que la iglesia tiene y la iglesia debe sostener los brazos de todos. Los pastores tenemos que sostener los brazos de los hermanos cuando nos escriben y nos llaman y nos dicen, miren, les pido oración por esto, me está pasando esto, y ahí nos ponemos a orar y a sostener los brazos, porque hay alguien que está pidiendo oración y que necesita ayuda. Esto ocurre a veces por problemas familiares, a veces ocurren con situaciones laborales, con problemas con hijos, con problemas con padres, con dificultades distintas de enfermedades que tienen nuestros hermanos y los sostenemos sus brazos. Yo recuerdo, por dar un simple ejemplo, cuando una hermana nuestra con su hija allí en España tenía una gran dificultad y nos juntábamos a orar por ella, por su hija, a sostener sus brazos. Es la iglesia. Y después uno dice, ¿por qué me sentía tan fortalecido? Porque era la iglesia la que estaba sosteniendo nuestros brazos. Ayer llegamos a Tandil, tuvimos el culto y uno de los hermanos me dice, ¿cómo los extrañamos? La verdad que me sentía tan débil, tan necesitado, tan angustiado, y se le llenaban los ojos de lágrimas, porque estaban necesitando que sostengamos sus brazos. Moisés no tuvo vergüenza en decir, sí, hermano, levanten mis brazos, pongan la piedra allí, que dicho sea de paso, lo pusieron sobre la roca, y la roca es Cristo. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! No hay casualidades. La roca es Cristo. ¿Y dónde estamos sentados? En la roca. ¿Y dónde estamos parados? En la roca. ¿Y dónde dormimos? En la roca. ¿Y dónde descansamos? En la roca. ¿Y dónde caminamos? En la roca. Ayer estábamos mirando una película, la encontramos comenzada, el hombre llegando a la luna, y cuando ponía los pies en la luna, claro, no sabía con qué se iba a encontrar, y ponía el pie y se le enterraba el pie porque era un colchón de polvo, no sabía hasta dónde estaba el polvo. Nosotros tenemos nuestros pies en la roca y edificamos nuestra casa sobre la roca, porque el que edifica la casa sobre la arena, viene la tempestad, suben las corrientes, las mareas, y la casa se derrumba, porque fue edificada sobre la roca. De paso lo digo y lo enseño, lo he dicho muchas veces, pero a veces no se comprende mucho. Cuando usted tenga una dificultad determinada y diga, voy a hacer un ayuno, yo le quiero dar una enseñanza que le he dado muchas veces. Siempre avísenos a los pastores. Y usted en esta iglesia o en cualquier otra, mire, pastor, quiero hacer un ayuno. Voy a hacer un ayuno por tal cosa y por otra. ¿Pueden cubrirnos en oración? Muchas veces han venido hermanos y dijeron, uy, pastor, le quiero comentar, la semana pasada estuve orando y ayunando. Y yo me quedo mirando y digo, pida cobertura, hermano. Es importante pedir cobertura para que el enemigo no haga desastres.
Cuando Jesús oró y ayunó y estuvo 40 días ayunando, vino posteriormente el diablo y se le presentó. Y la sacó adelante el Señor porque es Dios. Pero cuando el hermano está ayunando, es importante que notifique esto a los ministerios. No por un control de nada, por cobertura espiritual, para que lo ayudemos y sostengamos sus brazos, para que en la debilidad el enemigo nos saque tajada. Siempre es bueno. Esto es ser sabio y edificar las cosas sobre la roca. Moisés, en este caso, lo llevó a Aarón y a Hur a propósito, porque no tenía nada de natural y carnal. Lo llevó. Si él hubiese entendido que tenía que estar, solo hubiera ido solo, pero lo llevó a Aarón y Hur. Y lo sentaron, lo acomodaron, levantaron sus brazos y Dios les dio la victoria. Vamos a abrir las Escrituras en Samuel, capítulo 30, versículo 1. Y distintos versículos del capítulo 30, para no leer todo el capítulo entero. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Nebec y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los hillos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Y yo paré acá, pero sigue diciendo: y David tuvo temor porque el pueblo habló de apedrearlo. Y se acercó a Jehová, ministró, sirvió a Jehová y comenzó a preguntarle: Señor, ¿iré a buscar a los cautivos? Sí, vayan. Y sigue diciendo en el versículo 9: partió pues David, él y los 700 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David adelante con 400 hombres, escuche, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Versículo 21. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado, después que habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, los saludó con paz. Claro, ¿qué había ocurrido? David fue con 600 hombres, 200 se quedaron cuidando el bagaje porque estaban cansados. David siguió con 400 hombres, recupera toda la gente que habían sido llevados cautivos, y David les quita todo el botín a los de Amalec: vacas, ovejas, bueyes, bienes. Entonces David llegó a la gente y los saludó con paz. Entonces
Todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no le daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis esto, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron con nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme es la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Es decir, que el rey, lo que hizo David, todavía no lo era, no era rey. Dijo: les vamos a dar de todo lo que recuperamos, ovejas, bienes, bueyes. Vamos a repartir entre todos. Los malos dijeron: no fueron a la guerra, nada. Y él dijo: no, son tan importantes los que se quedaron cuidando el bagaje como los que fueron a la guerra. Iglesia y servidores y misioneros somos todos. En el reino del Señor somos todos importantes, el que sale a abrir la obra en un lugar como el que se queda cuidando el bagaje. Es importante el que va a visitar una obra en un lugar o comienza la obra en un lugar como el que viene a limpiar la iglesia, como el que sale a evangelizar, como el que se esfuerza para este servicio directo que es el culto al Señor, como las maestras de escuela dominical, como cada servicio que hay en la iglesia, todo es importante. La mies es mucha, los obreros pocos, son realidades. Sí, se necesitan obreros, sí, se necesitan ministros, sí, se necesitan abrir obras, claro, no de cualquier manera, preparados, formados, pero comenzamos a ser todos importantes. Días pasados venía a abrirles la puerta a 3 hermanas que venían a limpiar el lugar y estuvieron, limpiaron el lugar, se fueron, se cerró el lugar y dice: qué importante que fue la tarea de ellos, qué importante, qué lindo que es arrodillarnos en el lugar y levantarnos con el pantalón limpio, ¿no? Yo he estado en lugares donde uno se arrodilla y cuando te levantás tenés las rodillas todas sucias de tierra. Claro, nadie limpió, nadie limpió. Es tan importante un servicio como el otro. Por eso cuando se habían reconocido aquellos primeros 7 diáconos, los diáconos eran llenos del Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles, y eran llenos del Espíritu Santo, llenos. Y servían en la mesa de las mujeres, de las viejitas. Y entre esos estaba Esteban, Felipe, varones llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, que hicieron obra preciosa, tremenda. Pero hace falta. En cada área hace falta todo esto. Y sin uno seríamos como una mesa de 3 patas que puede quedar, pero siempre queda media enclencle. Pero una mesa de 2 patas no existe. Entonces cada uno es importante en el reino, en la iglesia.
Los hermanos que salen a entregar volantes, claro, a invitar gente para los cultos, claro que es importante. Los hermanos que ponen sus ofrendas, los hermanos que devuelven sus diezmos. Hermanos, sin los diezmos no podríamos hacer un montón de cosas. Ni siquiera podríamos pagar el gas y la luz, mire lo que le digo. Así de una se lo digo. Así de una. No podríamos ni siquiera ir a Tandil, no podríamos. Porque todos los movimientos son importantes, todos los movimientos tienen relación con lo económico, todo, aunque usted no lo pueda creer. Sí, claro. Por eso Dios bendiga al dador alegre, a hermanos que están involucradísimos, que se dan cuenta de esta necesidad, que no tenemos que hablar desde acá, desde lo económico, pero que cada uno se da cuenta que sin lo económico nos faltaría una pata. No, pero nos guía el Señor. Sí, claro, pero cuando vamos a la estación de servicio a cargar combustible y para ir a Tandil tenemos que pagarlo. Y cada una de las cosas tenemos que pagarla. Alimentos para los hermanos y hay que pagarlos. Hay que comprarlos. Y a veces nos cuesta, y nos cuesta muchísimo. Muchísimo, horrores. Pero hay que hacerlo. El día que no se puede y que no haya nada ahí arriba y venga un hermano y dice, uy, tengo necesidad, le tengo que decir, hermano, mire, no tengo nada, no tenemos nada. ¿Y ahí qué hacemos, no? Por eso todo tiene una razón de ser. Lo de Aarón y Ur sosteniendo a Moisés tenía una gran razón de ser. Era una cuestión espiritual y ocurren cuestiones espirituales en la iglesia. Como así también le tengo que decir, cuando usted no está bien, no le avergüence en mandarme un mensaje, a Vero o a mí, y decirle, mire, sus oraciones, no estoy bien. Vamos a parar las rotativas y nos vamos a poner a orar por vos, hermano. En forma inmediata, no en forma superflua, lo vamos a hacer ahí, con entereza, a levantar tus brazos. Tus brazos. David dejó una gran enseñanza, lo dejó como ley. Dijo, cada vez que salgamos a la guerra es por ley. Se reparte el botín de lo que hemos obtenido del enemigo con los que salieron a la guerra y con los que se quedaron cuidando el bagaje. Ayer con Vero fuimos a Tandil. Ustedes se quedaron cuidando el bagaje y eran importantes cuidando el bagaje y levantando nuestros brazos. ¿Me entiende lo que le digo? Es así, porque es la iglesia, es la iglesia. Cuando teníamos la iglesia de la calle, un ministerio tremendo que funcionó hasta antes de la pandemia, del año 2003 al año 2019, le decíamos a la iglesia, vamos a la iglesia de la calle, los 7, 8, 10 que íbamos a tener culto en la Plaza Dardo Rocha, a llevar café a la gente carenciada y les predicábamos el evangelio. Dorita tocando el acordeón y todos los hermanos predicando. Y la iglesia estaba sosteniendo nuestros brazos. ¿Saben? En 16 años nunca, jamás tuvimos un problema grave en la iglesia de la calle. Nunca. Venían los patrulleros, pedían documentos, ya sabíamos quiénes éramos nosotros. Cuando íbamos a la zona roja, casi 6 años, nunca tuvimos un problema en la zona roja. Iba Nelson, Dorita y unas hermanas, y un día Nelson, una sola vez Nelson me dijo, hoy pasamos un momento difícil, pero Dios nos guardó. ¿Por qué? Porque era la iglesia sosteniendo nuestros brazos. El enemigo no puede entrar, no puede. Alguno dice, ¿pero qué? Si la iglesia no sostiene los brazos, ¿el Señor no te guarda? Sí, pero Dios le da la responsabilidad a la iglesia. Le dice, no te cruces de brazos, no es para que te duermas. Y hay un ejemplo, cuando el Señor está en Getsemaní y se lleva a los discípulos, pero se lleva a 3 de los discípulos un poquito más adelante con Él y les dijo, estoy en situación crítica, oren por mí. Y se los llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, los 2 hijos de Zebedeo. Estén orando por mí,
estén orando por mí. Y el Señor con sudor de sangre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Tenía una lucha y quería que sus discípulos, los 3 y los otros del otro lado, estén orando por él. Y cuando el Señor venía para apoyarse en ellos, los encontraba durmiendo. ¡Ay, Dios mío! Los despertaba. Despierten, no pudieron velar conmigo una hora. No pudieron. Y se ponían a orar. Y se iba de nuevo el Señor: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y estaba una hora orando, y cuando venía los encontró de nuevo durmiendo. El Señor se estaría acordando de Aarón y de Hur. Se estaría acordando y los encontraba a sus amigos, a los que enseñó, a los que discipuló, a los que iban a seguir con la obra. Y los encontraba durmiendo. Hermanos, despierten. Y otra vez se fue y vino por tercera vez y los encontró durmiendo. Dice que estaban cargados, cansados. Y les dijo: despierten, ya termina todo, ya está, ya está. No le pido más al Padre que pase de mí esta copa. Ahora me van a entregar y voy a hacer todo lo que tengo que hacer. Y ocurrió todo. Hermanos, Dios tiene propósitos muy altos con la iglesia. No seamos escasos. No les hablo de plata, aunque también les hablo de plata. No seamos escasos. Oremos por la iglesia. Oremos por los que tienen necesidad. Pero por otro lado, los que tienen necesidad tienen que comenzar a dar pasos firmes y concretos para que la iglesia no tenga que ayudarlos más y ustedes comiencen a bendecir la iglesia. De esto se trata. Y a crecer, a madurar, a estar firmes, a no ser nosotros el centro, sino que el centro sea el Señor y el centro sea su obra. A sostener los brazos de los hermanos que están cansados, a sostenerlos, salir a la obra y comenzar una obra de cero no es fácil, no es fácil. Se necesita de aquellos obreros que están orando por la obra. En una oportunidad me pasó, miren a veces cómo hay que saber hablar con la persona indicada. Hacía unos años que estaba aquí en Mar del Plata viviendo, había venido a establecer la obra. Y la obra nos costó aquellos primeros años. Tremendo, tremendo lo que nos costó, lo que costó. Y había tenido uno de esos bajones que uno dice: uy, Señor, ayúdame, necesitamos ver que la obra crezca, que crezca. Venía uno, se iba, venía uno, se iba, venía uno, se iba. Señor, y hablé con un pastor y me dice, le digo: uy, te pido nuestras oraciones por Mar del Plata para que la iglesia se fortalezca, crezca. Y el pastor, un poco inmaduro, me mira y me dice: bueno, y tal vez tenés que volver de nuevo para Quilmes, de donde yo era. Y yo lo miré y dije: apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Y hablo con otro de mis pastores y el otro pastor mío me dijo: hiciste bien en decirle: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba. Es en las cosas de arriba que tenemos que poner la mirada.
Porque nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Y cuando nosotros vinimos, yo vine a establecer la obra en Mar del Plata, no fue un capricho porque había comido un guiso de lentejas. Habíamos tenido una palabra de Dios confirmada por el presbiterio y habíamos venido a hacer la obra del Señor. No por capricho, sino por palabra de Dios. Y así es la obra del Señor. Ahora, todos estamos involucrados en la obra del Señor, ni lo dudes. Todos. En todo sentido. Tus oraciones las necesito. Cuando te mando un mensaje y te digo, por favor, estamos yendo a tal lugar, oren por nosotros, detené, orá 3 minutos. Pero por favor, orá. Cada detalle, cada cosa. Cuando la bendición cae de lo alto de parte de Dios, recae sobre los ministerios, es verdad, pero recae sobre toda la iglesia. Sobre Nelson, sobre Dorita, sobre Roberto, sobre Gabriela, sobre Liliana, sobre Richard, sobre todo, sobre Pedro, sobre Víctor, sobre Roberto. Recae la bendición del Señor. ¿Sobre quién? Sobre la iglesia. Y el Salmo 133 toma una dimensidad y una capacidad distinta. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice al final, porque Él envía allí bendición y vida eterna. Es la bendición del Señor. ¿Vieron cuando alguno dice, y no fui hoy a la iglesia, ¿y por qué no viniste? Te extrañamos. No, tuve un bajón. ¿Tuviste un bajón? Con más razón, vení a la iglesia y manifestalo y decirme, hermano, vine rebajoneado. Te vamos a agarrar entre dos, te vamos a levantar los brazos, te vamos a tener los brazos arriba, vamos a orar sobre vos, te vamos a bendecir y la bendición va a caer sobre tu vida. ¿Por qué? Porque no estás solo, porque no estamos solos. Amén. ¿Sabe qué vamos a hacer ahora? En un ratito, en unos instantes nada más. Vamos a orar por todos aquellos que se dan cuenta que necesitan la bendición de Dios. Y van a ver hermanos que van a levantar un brazo de un lado y te van a levantar el otro brazo del otro. Esto es lo bíblico. Esto es lo bíblico. No es de otra manera. Es lo bíblico. Es así. Ay, no, es que tengo que mostrar que no tengo ningún problema. Ah, no me digas. ¿Desde cuándo? ¿Desde dónde? ¿Dónde lo viste? Si esto ocurría en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando las iglesias oraban unos por los otros. Eran estos. Eran las iglesias sosteniendo la obra del Señor. Así es la obra del Señor. Amén. Yo te invito en esta hora que puedas inclinar tu cabeza por unos momentos, cerrar tus ojos, porque Dios tiene